Gracias. Sí, me parece importante dos cosas, ¿no?, con respecto al invitado bolivariano. Primero que todo, que Hugo Chávez está haciendo exactamente lo que hizo Estados Unidos con respecto a Cuba. Es decir, hacerle pagar con el bloqueo al pueblo cubano. Es decir, está criticando el bloqueo norteamericano contra Cuba, por un lado, y está utilizando el mismo método contra el pueblo de Colombia por el otro. Eso es una cuestión que uno lo ve. Y además, con respecto a Irán, yo me encontré en África con Saúl Ortega Campos, que es una persona muy importante de Venezuela, y yo le dije a Saúl Ortega Campos que me parecía realmente inconveniente para el futuro de la misma Venezuela cierto tipo de acuerdos con Irán, porque no solamente se están importando de Irán tractores, sino también terroristas. Dentro de Venezuela, dentro de Nicaragua y dentro de Bolivia hay cuadros de Irán y cuadros del Hezbollah. Yo recibí una amenaza por correo electrónico que la enviaron mal, y haciendo un tracking de la amenaza, ¿no es cierto?, la persona que la envió desde Venezuela, a nombre del Hezbollah. Y yo eso se lo comuniqué cordialmente al gobierno del señor Hugo Chávez, y hasta el momento no he tenido hace 2 años ningún tipo de respuesta. De manera tal que a lo que nosotros nos aflige, nos preocupa realmente, y yo se lo he dicho con toda sinceridad, gente del gobierno del presidente Hugo Chávez, es que se esté utilizando a Venezuela y a sus aliados como una plataforma para el lanzamiento de ataques terroristas como los que ocurrieron en la Argentina en 1992 y 1994. Y con respecto a la cuestión de la presidenta Fernández de Kirchner, para mi punto de vista en esta cuestión, ella tiene un doble estándar, que es lo que ha caracterizado a la etapa del gobierno de su marido y a la etapa de ella personalmente hasta este momento, ¿no? Horacio, ¿cómo ve usted la posición y el nuevo cambio de discurso que tuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando ofrece a Buenos Aires como mediador entre Venezuela, Colombia y Ecuador? ¿Cree usted que era una oferta de buena voluntad o estaba con una connotación directa con esta negociación que iba a adelantar frente a Venezuela por 1.100 millones de dólares? Bueno, yo creo que dentro de todo a la Argentina no le conviene que haya graves turbulencias en América Latina, no conviene a nadie, ¿no? Entonces ella, en la reunión que tuvo justamente en Caracas, se la pudo ver, también con respecto a la reunión de UNASUR, como retaba, entre comillas, al presidente Hugo Chávez, cuando él hablaba ya de tambores de guerra. De manera tal que no puede haber tambores de guerra entre Venezuela y Colombia, porque Venezuela no está en condiciones de tener ninguna guerra con Colombia. Hay que ser realistas. A Colombia no se la puede enfrentar ni siquiera con Ecuador y con Nicaragua de aliados, porque tiene toda una tradición guerrera, tiene unas fuerzas armadas entrenadas, soldados sacrificados en la guerra contra el terrorismo desde hace décadas. De manera tal que hay que ser realista con todo esto. Yo creo que la presidenta Kirchner no quiere, evidentemente, que haya turbulencias que puedan perjudicar más a la región y a su gobierno, además. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a la buena voluntad de ella con respecto al gobierno de Colombia, yo lo dudo, porque la presidenta Kirchner tiene una ideología absolutamente sesgada, favorable a la de Hugo Chávez. Tal vez en menor proporción que su marido y predecesor, pero tiene una posición ideológica sesgada, contraria a lo que es en este momento la política del presidente Álvaro Uribe. Quiero que retomemos también otro punto. Recientemente estuvo la visita del canciller Lieberman en América Latina, y uno de los primeros países que visitó fue Argentina, debido a la comunidad argentina. ¿Cómo ve usted entonces esta visita que tuvo y esta entrevista con Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, el primer ministro de Israel es una figura conocida, es una persona pragmática, extremista en muchísimos de sus aspectos, y que vino acá, entre otras cosas, a expresar la preocupación por los posibles ataques terroristas futuros por parte de Irán, mediante el establecimiento de bases que tienen países de América Latina, como el caso de Venezuela. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con la política exterior del señor Lieberman, pero también tengo que atender las preocupaciones que tiene Israel frente a lo que ha sucedido históricamente en nuestro país, por parte de Irán y por parte de su aliado el Hezbollah, que fueron quienes lanzaron los ataques del 92 y del 94, ¿no? Estamos un poco cortos de tiempo. No tuvo tanta trascendencia la entrevista. Quiero darle la oportunidad también a David y preguntarle lo siguiente. El presidente Chávez ha sido enfático en decir que Colombia se está volviendo en el Israel de América Latina, y justamente
el primer ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Lieberman, viaja y se reúne en Venezuela con su actual socia comercial. Entonces, ¿cómo cree usted que se ve desde Venezuela esta nueva relación de Argentina con Lieberman y con Israel? Sí, el problema que Colombia se convierta en la Israel de América tiene que ver justamente con los actos de guerra. La manera como Israel ataca la Franja de Gaza, ataca a los palestinos, ¿verdad? Con sus aviones, con su aparato de guerra, es lo mismo que se está viendo en Colombia, y se ve cuando uno ve el ataque de sucumbidos que se hace sobre el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Es una técnica israelí, o sea, de precisión, de arma pesada, de bombardeo y de efectividad. Entonces parece que en el ejército colombiano se están repitiendo muy de seguido ese tipo de prácticas. Lo vimos ahora en el ataque al Frente 47, una destrucción total, más de 200 guerrilleros muertos en un ataque nocturno. Entonces ese tipo de acciones evidencian que pareciera, porque no tenemos las pruebas, de que hay una asesoría israelí en el conflicto colombiano. Entonces un problema local, un problema que tenemos aquí en Colombia, un conflicto interno armado, está siendo apoyado y asesorado por los Estados Unidos y por Israel. Eso igualmente también genera una preocupación en el presidente Chávez, y más la visita que hay y esa, digamos, contactos de tipo diplomático, pero que al final el señor Lieberman tiene un problema allá en Israel, y no creo que dure mucho tiempo como canciller, porque también tiene unos actos de corrupción allí, está que lo sacan, así que es un mal representante de Israel. David Corredor, gracias por estar en Suma la Noticia. Bueno, a ustedes muy amables, y espero que tengamos siempre la oportunidad. Yo quiero insistir y quiero hacer mucho énfasis que el problema es político. Si nosotros esta discusión la llevamos a los foros, a las discusiones, a las universidades, seguramente podemos encontrar una luz y una claridad en qué es lo que está pasando, y no se produzcan estos efectos ya de rompimiento de relaciones y de congelamiento de relaciones comerciales que realmente hacen mucho daño. En eso sí estamos de acuerdo. Gracias, David. Está haciendo mucho daño.